Pues buenas tardes, noches a todos, a todas que asisten. Eh, pues el día de hoy también cierra el ciclo de Obituarios de Barro con la charla que nos atrae aquí. Eh, Organizaba esta charla en torno al colectivo de Herencia Milenaria porque me interesa mucho cómo es que los mismos artesanos hablan de sí y de su recuerdo. Creo que entre ellos, entre ellas, tienen mejor referencia, ¿no? Porque compartieron el oficio, compartieron pues una vida más o menos parecida, un territorio, ¿no? La comunidad. Entonces creo que es enriquecedor escucharles, ¿no? Porque aparte de ser compañeros, pues fueron amigos, algunos hasta tienen relación de compadrazgo, pues incluso crecieron, ¿no? En Tonalá y sus alrededores, fueron compañeros de trabajo, entre otras cosas, y creo que es muy interesante escuchar la experiencia que tienen con los homenajeados el día de hoy, ¿no? Todos fueron en algún momento miembros del colectivo de Herencia Milenaria. Algunos de ellos lo fundaron, ¿no? Ahorita nos hablarán de la historia los compañeros. Y pues bueno, como todo, en un momento pues nos dejan en vida, pero todavía continuamos con el recuerdo y bueno, el día de hoy es un momento para recordarles y también pues recordar lo que nos aportaron y lo que nos siguen dejando en cuestiones artísticas, en cuestiones personales y pues bueno, todo esto que rodea las cuestiones patrimoniales que es hacia donde se dirige el proyecto. Nos acompaña pues Ángel Santos, Sergio Pérez y el Epigmenio hermano Mateos. Epigmenio Mateos. Epigmenio Mateos, hermano de Toño Mateos, para hablar de alguno de sus miembros, que por ahí se relaciona todo, ¿no? En herencia milenaria. Entonces, pues, ¿quién quiere iniciar hablando de herencia milenaria? Ángel, Sergio. Pues gracias por la asistencia, gracias Miguel por invitarme. Es un momento bonito estar aquí con ustedes, estar aquí. A pesar que entendemos que estamos refiriéndonos a las personas, nuestros amigos, familiares que ya se nos adelantaron. Y en ello pues también va nuestro sentir. Quisiera primeramente hacer un recuerdo en relación a lo que fue el grupo, Herencia Milenaria en un principio. Antes incluso de Herencia Milenaria, hubo un intento de agrupación, un intento que salió a flote hasta haber ganado el Premio Nacional de Artes y Ciencias. Un esfuerzo que duró más de 6 meses de trabajo y que venía encabezado por diferentes personas, integrado por diferentes personas que habían creído en una posibilidad de ganar dicho reconocimiento. Se trabajó expresamente, exclusivamente para ello, aunque en el camino se tuvieron algunos logros, diversas exposiciones, expoventas, participación en concursos incluso, donde algunos de los compañeros ganaron. Y ven, en ese momento, particularmente, una de las personas más importantes en la transición de un punto a otro fue José Antonio Mateos Suárez, Toño. Siempre con ese carácter que él tuvo de mediador, con ese temple que él tuvo, que reflejaba perfectamente en su trabajo. Lo puedo apreciar aquí en esta pieza, como toda su obra.
definitivamente, ¿no? Ese carácter tranquilo que siempre nos estaba invitando al resto de los compañeros a mantener una integración en pos de un objetivo determinado. Se logró, como les decía, en la primera agrupación y por algunas situaciones se tuvo que cerrar el ciclo tan rápido casi como se había ganado, porque se decidió que por mayoría que había que distribuir los recursos. Estaríamos hablando de alrededor de 600,000 pesos que fueron repartidos entre el colectivo, persona por persona, 27 integrantes. Y cuando ello sucedió, eso no estaba en el acuerdo. Se resolvió una, la desintegración, o otra, el continuar con un determinado proceso para, digamos, hacerlo de continuar, pero una vez que se haya repartido todo, que había una idea de poder darle continuidad, generar una galería, generar una tienda, generar un proyecto estable. No se dio y fuimos se fue, o algunos tomamos la decisión de ya no continuar. Entonces, apenas sí había pasado de esa decisión, después de esa decisión, apenas sí habían pasado algunas semanas, y fueron varios compañeros quienes estuvieron conmigo, que me buscaron y platicamos. La idea era continuar con ese trabajo, continuar con ese mismo trabajo, pero de otra manera. Entonces, el grupo, la base que estuvo, el primer grupo, Tradición Tonalteca, prácticamente continuó con con la misma alineación y con pues quizás con parte de esas mismas metas de una manera distinta. No hacía fondo en relación a lo que se había planteado desde un principio, como eso, precisamente como principios, como objetivos generales. Y entonces de ahí surgió Herencia Milenaria en el 2006, prácticamente unas semanas, insisto, después de que se diera la decisión de salir de una agrupación y retomar retomar la idea de trabajar en conjunto para que el sector artesanal en Tonalá tuviera una mejor perspectiva, ¿no? Una mejor perspectiva de trabajo. Y la persona principal nuevamente sería José Antonio Matías Suárez, Tomás Esparza, y después hablamos con algunas otras personas. Nosotros teníamos, yo diría que no necesariamente desventajas, porque pues no puede ser pensado, no debería ser pensado en esa manera, pero los artesanos más famosos, los artesanos más destacados, los artesanos y algunos artesanos que no tenían mucho reconocimiento quizás, pero que eran ya de trayectoria, con una trayectoria muy hecha de bastantes años, toda la vida prácticamente, y que venía a su oficio de generación en generación. En su gran mayoría se quedaron en Tradición Tonalteca. Entonces nosotros acudimos a gente que tenía esa intención de trabajar en un bien común. Trabajar en grupo es trabajar para los demás. Así ha sido, así lo hemos visto, y en esos momentos se unió Sergio Pérez, se unieron algunas otras personas, se incorporó
o se reincorporó con nosotros gente como don Benjamín Olvera, que en paz descanse, y a quien quiero citar también, porque cuando hablamos de gente como él, como don Benjamín Olvera, como don Felipe Tornero, hablamos de gente que tenía ya una trayectoria muy en ese sentido, no solamente como artesanos, o sea, también del otro lado, como gente preocupada por su comunidad, ¿no? Don Felipe fue de las primeras personas que se sentó, ¿no? O se paró afuera de la base de policía, desde la primera sede a la segunda, y hacían grupo con otros amigos. ¿Para qué? Para ir a auxiliar a las personas que tenían algún accidente. Los accidentes que se tenían en esa etapa, principios de los 80s, eran mayormente en Arroyo del Medio, la carretera libre a Zapotlanejo. Y sucedían cosas tan curiosas como que no había unas pinzas para para abrir las puertas, y había gente que moría por ese motivo, desangrados, porque no había cómo abrir la puerta, porque no había protección civil. O sea, esa fue la primera intención, y ellos eran 4 o 5 personas cuando mucho, en carros bastante viejos, bastante deteriorados, pero que como podían, con sus propios recursos, acudían y auxiliaban a estas personas. Entonces, uno de ellos, don Felipe Tornero, que provenía de Tlaquepaque y que había sido una gente muy luchona con su oficio y con estas otras actividades, ¿no? Con su oficio, bueno, pues no, para no extenderme, no puedo hablar tanto de las personas, de cada uno de ellos, pero en el caso similar a don Benjamín Olvera, no sé si ustedes sepan, pero él fue uno de los fundadores de la Caja Popular Sigualpili, y como tal fue de la gente como más visionaria y con un carácter extraordinario. O sea, el señor en las reuniones con nosotros solo decía adelante, ¿no? Vamos, lo hacemos. 2, 3 palabras, frases. Él, si pasaba reuniones, 1, 2, 3 reuniones, y él podía estar así cruzado de brazos, muy atento a cada cosa que se decía, y solamente puntualizarnos que consideraba él que se podía y que tal vez no, ¿verdad? Pero nunca nos decía, no, eso no se puede, no, eso no. Siempre nos decía, adelante, vamos, podemos hacerlo, ¿no? Entonces, con esa tranquilidad de una persona mayor, pero una persona que sabe, ¿no? Y que siente, que es sensible ante esas situaciones. De esa manera, y con ellos se fueron haciendo prospectos de exposiciones, igual de buscar esas posibilidades de vendimias, de acercarnos a las instituciones algunas de gobierno y algunas otras intentos de la iniciativa privada, vamos, para conseguir algunas posibilidades, ¿no? de mejorar. Y en esa incorporación de algunas otras personas, pues está precisamente el trabajo de Sergio, ya integrado, y que a su vez tuvo a bien acercar a su papá, don Brígido, otra de las personas que tenía esa tranquilidad, ¿no? Esa paciencia, pero también como ese espíritu fuerte de caminar, no deprisa, no correr, no pretender correr, sino estar ahí, estar perseverando, ¿no? Y pues sí, siempre ha sido para mí la suerte, el honor y el privilegio que me han dado, que me dieron, de confiar, y la otra de que nos conocíamos desde antes,
En el caso de él, habíamos estado trabajando desde el Museo Nacional de la Cerámica en una asociación donde nosotros barríamos, trapeábamos y sacábamos lo que podíamos de nuestra bolsa para realizar actividades culturales en una asociación de amigos del Museo Nacional de la Cerámica, donde buscábamos aportarle algo a la comunidad y aportar algo al museo que tuviera actividad. Fueron infinidad de logros que se tuvieron y bueno, en cierto momento también dejamos esa parte. La asociación continuó con otros miembros, afortunadamente, todavía por algunos años más, y esa etapa se la debíamos a quien fuera mi padrino en vida, que sigue siendo, ¿verdad? Desde luego, lo entenderán, el profe José María García Galván, el profe Chema, también con un trabajo de años y con un trabajo pues bastante importante, ¿no? Creo que no ha habido quien haga un papel como el que él hizo, siendo en su momento, antes de eso, vicepresidente y posteriormente como director del Museo de la Cerámica en Tonalá, del Museo Nacional de la Cerámica de Tonalá. Toda esa parte, de alguna manera, lo más importante desde mi punto de vista es tratar de aportar en el sentido de la calidad, de la calidez de las personas que tuvieron a bien sumarse a un trabajo. Yo no diría que necesariamente no conmigo, no porque yo haya invitado a alguien en particular o que se hayan sumado, se sumaron por su propia convicción y porque había ese afán de aportar, de mejorar las condiciones, pero también de aportar hacia los demás, que eso es algo que pues también extraordinario, muy valioso, y creo que es lo que tenemos que agradecer a cada uno de ellos. Sí, en el caso de la gente más joven, el caso de Javier Ramos, pues también una persona con una trayectoria, o sea, de trabajo, de esfuerzo, ¿no? Si hay un trabajo que requiere esfuerzo, que requiere disciplina, pues me parece que es el trabajo artesanal, ¿no? El trabajo en una de las ramas del arte que es poco conocida o reconocida como tal, ¿no? Si hablamos de barro bruñido, si hablamos de barro petatillo, si hablamos de cualquier otra técnica como la de barro vetus, por ejemplo, canelo, ¿no? Cualquier otra técnica, estamos hablando de una expresión artística, pero en general no es reconocida como tal, y quién mejor, ustedes lo saben, ¿no? Desde la cercanía familiar que han tenido, se dan cuenta que estos procesos, estos oficios no son fáciles, y aun cuando se logra ese nivel, ¿no? Se alcanza cierto nivel de calidad, de reconocimiento personal, pues no se da no se puede dar por, no se canta victoria, no se termina por generar, ¿no? Como tal, ¿no? Siempre hay que mantener así como que el trabajo por delante, en esa disciplina y en esa perseverancia, ¿no? Que les decía. Entonces, a reservas de lo que ustedes consideren, Miguel, yo de verdad muchas gracias, y pues nos queda seguir aprendiendo de las personas que se han ido, que se han tenido que ir, y ese respeto y honrar su memoria es algo que de mi parte, o sea, les salgo debiendo a cada uno de ellos. Es por eso la decisión de continuar.
Muchas gracias. Pues el motor del arte popular es la comunidad, ¿no? Y aquí se puede escuchar cómo entre los mismos compañeros, compañeras, existe el apoyo, pero también hay una mirada hacia la realidad, y es que en la realidad se necesita mucho trabajo para destacar, para hacer, para vender, para continuar, ¿no? Con el oficio que a veces suele ser complicado y a veces más complicado, ¿no? También puedo yo comentar en relación a Herencia Milenaria, es que a mí me tocó conocerles cuando yo iniciaba en este campo, y la mayoría de las personas que recordamos hoy tiene algo o sea, tiene como ciertos recuerdos, ¿no? Por ejemplo, yo conviví un poco con don Felipe Tornero en sus últimos, pues tiempo, no sé si decirlo meses, y yo me acuerdo mucho una anécdota que a mí me cambió, o sea, como que apreté un switch y cambió la forma de ver lo que hace un artesano, ¿no? Yo platicaba con él, iba a su casa, y una vez le preguntaba, o le quería preguntar como cuál era como su visión como alfarero, ¿no? Entonces me dijo, no, yo no soy alfarero, yo soy escultor, ¿no? Y yo decía, sí es cierto, o sea, su trabajo era pues modelar, ¿no? Todos estos monos, todo este trabajo como muy típico de Tlaquepaque, que pues en esta relación con Tonalá continúa, ¿no? Se amplía. Y a mí me hizo pensar como en esta visión del respeto, ¿no? De la labor que luego ellos también tienen. Y la visión de don Felipe, pues en esa anécdota me hizo pensar muchas cosas, ¿no? En ese gesto muy, muy, muy simple y muy de honor, creo. Y ya tuvimos también una sesión recordando a la familia Ramos Lucano, en especial pues a don Javier y a don Andrés, su hermano, ¿no? Y ahí contaba cómo a partir de su muerte comencé a pensar precisamente en el fenómeno donde surge este proyecto de Obituarios de Barro, ¿no? Que creo que es un fenómeno sumamente importante y que se está dando en estos años y que se va a complicar en los próximos 10 años. Yo a don Felipe lo estimé mucho, ¿no? Creo que lo consideré un amigo. A pesar de que convivo con varios artesanos, los conozco, he ido a sus casas, a sus talleres, he platicado y a veces hasta he compartido comida con ellos. Con don Javier hubo una amistad muy, muy particular, ¿no? Creo que hubo un momento en que comenzamos a hablar ya no como alguien que se conocía y hacíamos actividades diversas, sino ya como dos individuos, ¿no? Como dos hombres que hablaban de la vida y de lo que uno quería. Y entonces, cuando supe de su muerte, sí hubo algo ahí que me detonó la reflexión, ¿no? Que entorna un poco como este proyecto que ya tiene algunos años como pensándose. Y pues eso, creo que Herencia Milenaria ha sido importante, no solo entre compañeros, sino que la verdad, y de mí, sino que también de otras personas que se han acercado, tanto colectivos, universidades, e incluso otros artesanos que luego se apoyan con los compañeros. Y quise reunir o hacer esta charla en especial para este colectivo, ¿no? Pues bueno, para continuar con la orden del día, quisiera darle la palabra a don Epigmenio para que nos hablase de Toño Mateos, uno de los miembros que participó en el colectivo y que incluso llegó a ser pues representante del colectivo y aportar mucho a lo que Herencia Milenaria hoy es, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación, aunque pues Gracias. bueno, no venía yo preparado así como para
esta charla, más bien venía como oyente. Oyente. Pero bueno, agradecerles a Miguel, Sí, Miguel. a Ángel, Sergio, que son unas personas pues que conozco de hace tiempo. Yo no tuve el gusto de ser miembro de Herencia Milenaria, pero sí tengo el gusto de conocer a la mayoría de los que formaron el grupo, o no sé si sigan formando los que estaban. Me di cuenta también de los proyectos por por pláticas con Sergio, por pláticas con Ángel, mi hermano, que fue uno de los que apoyó mucho el proyecto, ¿verdad? Y sí me conocí mucho de Herencia Milenaria, cuáles eran sus proyectos, cuáles eran sus finalidades, y pues por mi hermano, pues yo también en un tiempo, por motivos pues ajenos o por diferentes causas, yo ya no sigo trabajando lo que es la artesanía, pero sí lo trabajé, en especial la técnica del barro bruñido. Yo creo que lo trabajé por más de 30 años, entonces sí conozco la técnica, ¿verdad? Y también tuve el gusto de conocer a las demás personas, a don Felipe Tornero. A él no tuve el gusto, pero a los demás sí, a Javier, a don Brígido, a don Benjamín, que fuimos vecinos. A ellos sí tuve el gusto de conocerlos y darme cuenta de sus aportaciones que ellos hicieron hacia el grupo, hacia el grupo de Herencia Milenaria. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Solamente agradecer este tipo de homenajes que se les siguen brindando para que pues esto no acabe, no termine, ¿verdad? Que siga por ahí surgiendo la flamita y que no se apague por completo, ¿verdad? Agradecer nuevamente y pues sí, ahora que veo este tipo de eventos, me nace otra vez el volver a retomar, aunque sea como hobby, ¿no? El intentar nuevamente retomar lo de la artesanía, ¿no? Y más lo que es la técnica del barro bruñido, que sí la conozco de principio a fin. Y nuevamente pues agradecer y seguir, pues si en algo les puedo ayudar, estamos a sus órdenes. ¿Nos podría contar cómo era Toño? Toño era una persona como ustedes la mencionan, o sea, se refieren a él, dedicada al trabajo, participativo, le gustaba participar mucho, y sí era una persona mucho callada, no se metía en mucho conflicto, pero sí le gustaba el participar. Él también pues desde chico trabajó hasta sus últimos días, trabajó lo que fue la artesanía. Además él sí se enfocó mucho, casi todo, en lo que es el barro bruñido, especialmente en las figuras de miniatura. Ese fue como su ramo, ¿verdad? Él se orientó mucho a la rama de la miniatura. Él aprendió en la familia. Aprendimos, sí, de mi tío Toño Mateos también, hermano de mi papá. Él, desde chico, nosotros aprendimos la técnica con él. Mi tío, pues sí, mis bisabuelos trabajaron la artesanía, no este tipo de técnica, pero sí ya traían algo de artesanos. Pero también tuvimos o aprendimos mucho de Salvador Vázquez. Aprendimos mucho de él.
Mi tío fue el primero que se le acercó, que estuvo con él, y ya nosotros aprendimos de mi tío. ¿Eso en el taller de Jorge Wilmot o aparte? No, ya esto fue en el taller, cuando yo inicié a ver o a practicar, a aprenderlo, la técnica del barro unido. Salvador Vázquez y mi tío Toño trabajaron en el taller de José Alujas, de José Alujas, que en paz descanse también, y ahí es donde yo empecé a ver cómo se elaboraba lo de la técnica del buñido. Ahí empezamos. Después ya mi tío tuvo su propio taller, y ahí ya fue donde trabajamos más de tiempo completo en su taller con mi tío. Ya posteriormente mi hermano también se independizó, y él siguió su propio taller. Sergio, que nos hables de tu papá, don Brígido, un artista en toda la extensión de la palabra. Bueno, sí, primero agradecer, Miguel, la invitación, agradecer la idea de hacer esto en honor y memoria de los artesanos difuntos. Antes de hablar de mi papá, quisiera hablar un poco de lo que empezó a platicar Ángel, de lo de herencia milenaria. Tonalá es rico y desde hace mucho tiene mucha historia en la tradición artesanal, en especial la alfarera, la cerámica, y coincidir con artesanos, siempre la gente de antes coincidía con su vecino que era artesano, pero coincidir en un proyecto es muy especial porque se juntan las voluntades, se juntan las ganas, se juntan proyectos de lograr algo que no se pueden lograr individualmente. Y cuando decía Jorge Wilmot, cuando dos personas se juntan, ya es bueno. Y que se junten a lo que sea, aunque sea platicar, es bueno. Pero cuando se juntan artesanos con las ganas de realizar cosas que nunca se habían visto en Tonalá, es algo muy especial, y ser parte es más especial. Yo fui parte del grupo Herencia Milenaria desde el inicio, como dice Ángel. Mi papá entró por añadidura como mi acompañante, se tomó como un integrante como todos, aunque él nunca participó en las reuniones y todo eso, pero participaba en las exposiciones. Y coincidir con algunos artesanos que yo no conocía, que yo no trataba con ellos, más bien los conocía. A Toño ya lo conocía, a don Felipe no, a don Benjamín ya, a Javier no. Entonces coincidir con ellos y luego conocer sus trayectorias de artesanos, pues eso a mí me daba como cierta seguridad de que me estaba acercando a la sombra de unos buenos árboles. Y los proyectos que se plantearon se fueron realizando. Eso fue la parte bonita de este colectivo, porque planear, organizar es muy bonito, pero ya cuando se ven los resultados tangibles, se da uno cuenta que valió la pena tanto trabajo que se hizo, tantas reuniones, tantas juntas de trabajo, que a veces las familias como que decían, pues otra vez a la reunión de lunes, otra vez. Y pues y al final nos dimos cuenta que valió la pena todo ese trabajo que se hizo. Toño, yo no conozco otra persona tan íntegra como Toño. Fue de las personas que estuvo más cerca conmigo. Pero sí fue un placer trabajar con Toño. Decía, estar en planes, estar en proyectos, estar en aventuras,
estar en viajes junto con Toño, junto con Ángel, junto con otros compañeros, fue muy enriquecedor, muy, muy agradable. Como todos tenemos una historia, yo pienso que yo soy lo que soy en gran parte, por haber sido integrante de Herencia Milenaria, lo cual agradezco mucho y siempre lo tendré presente. De Javier también, muy buen compañero, muy buen artesano, muy solidario. Don Felipe muy integrado desde el principio, se le veían las ganas de ser parte, y cuando fue parte demostró esas ganas de hacer cosas, y pues uno por uno, cada uno participamos, aportamos, y el resultado fue muy bueno. Como grupo no ha habido otro en Tonalá y no creo que haya otro en mucho tiempo. Entonces es un buen colectivo que tiene mucha historia, tenemos muchos recuerdos, y quisiera platicar un poco de mi papá. Perdón Sergio, antes de que pases hacia tu papá, creo que una nota interesante de Herencia Milenaria es que es algo que han logrado ustedes mismos, ¿no? O sea, cada cierto tiempo hay un cambio de, no sé si decirlo así, como de administración o entidad directiva, ¿no? En aras de que a todos les toque esta parte de dirigir y acompañar a los demás, ¿no? Y bueno, no sé si Sergio lo quiera decir, pero en la gestión de Sergio se logró mucho, ¿no? Se lograron proyectos interesantes y se materializaron otros, ¿no? Y pues bueno, es parte de lo que creo que Sergio nos comparte, del acompañamiento, el hacer algo por el demás, pero a la vez de sí, ¿no? Y una cosa ahí muy interesante, muy comunitaria, y creo que en esta idea de que nos comparte que Herencia Milenaria no hay como una segunda entidad que le parezca, es porque ellos mismos han trabajado para ello, ¿no? Todos teniendo su taller, todos dedicándose a eso, todos dedicándole tiempo a su trabajo, pero también hasta este lado de la gestión, pues es hacia donde nos lleva al reconocimiento del colectivo, ¿no? Ser parte de un grupo conlleva una responsabilidad, porque tenemos que, como dice, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y cuando se es parte de una mesa directiva, pues todavía como que es más el compromiso, porque estamos en un espacio donde podemos decidir o aportar más cosas, entonces tenemos que dedicarle más tiempo. Y yo pienso que ha sido así desde la primera mesa directiva hasta la actual. Nos tocó estar en la mesa directiva a Toño, a Jaime Arana, que era el secretario, y a mí, cuando pues cosas que ya se habían tramitado desde la presidencia de Luis Cortés, y el proyecto que se había trabajado desde la presidencia de Ángel. El proyecto de tener un centro cultural propio se inició desde el principio de que se organizó el grupo. La idea de tener un centro cultural propio donde vender nuestros productos fue siempre nuestro objetivo. Y coincidió que durante nuestra gestión fue cuando se juntaron todas las cosas y se realizó. Se obtuvo apoyo federal, apoyo del Estado y apoyo municipal. Y ahí está el resultado. Mucho sacrificio. Aquí Pera, la esposa de Toño, y su hija seguramente se acordarán de cuántas reuniones íbamos, cuántas citas y qué tan repentinas eran de que Toño, vente ahorita. Entonces dejábamos de hacer muchas cosas particulares, como decía Ángel. Cuando se está en un grupo tenemos que trabajar para todos, y en este proyecto pues fue de todo el grupo, pero
yo recuerdo el compromiso y las ganas, y principalmente el gusto de Toño, Jaime y todos los demás compañeros por realizar este objetivo, que a final de cuentas sí se hizo. Ahí está todavía, está funcionando y tiene un potencial enorme el grupo y el centro cultural. Y ya para hablar un poco de mi papá, mi papá nació en una familia de artesanos, pero él no fue artesano en su niñez. Él contaba que él fue chivero, cuidaba chivas, iba al rancho, iba a sembrar, en los tiempos de siembra iba al rancho, y en los tiempos de secas pues les ayudaba ahí a sus papás. Él tuvo la intención de salir un poco de ese ambiente y se interesó por estudiar. No estudió más que la primaria, pero se interesó en estudiar algo que en ese tiempo surgió, que era la radio. La radio en los 40s, en los 50s, y él se interesó en estudiar para radiotécnico y estudió por correspondencia en una escuela de Estados Unidos, de Hollywood. Yo tengo ahí un montoncito de cartas que eran sus exámenes, y seguramente sí aprendió bien porque acá en Guadalajara puso un taller. Y después de ese periodo se interesó en lo que iba saliendo, que fue la televisión. Se enseñó a técnico en reparación de televisores. Se preparó en la fábrica de la marca Philips y fue mucho tiempo técnico en televisiones, pero no quedó ahí su curiosidad o sus ganas de hacer cosas, y ya después se interesó en estudiar o prepararse para reparar órganos e instrumentos musicales, que en los años 70 fue un boom. Había grupos musicales por todos lados. En Tonalá había muchos, él les arreglaba desde los micrófonos hasta los órganos, los teclados, las guitarras, incluso fue el técnico del órgano del grupo de los Freddys, del grupo de los Struck, de varios grupos conocidos. Él les arreglaba los instrumentos, especialmente los órganos electrónicos, especialmente de la marca Hammond, él fue a la fábrica a aprender, a capacitarse, y también a la fábrica de la marca Yamaha, que son órganos japoneses. Ya después de aprender eso, se especializó en órganos de templos. Él reparaba el órgano de la Basílica de Zapopan, Templo de San Francisco, todos los templos. Él era el doctor de los órganos. Estuvo trabajando en Casas Lemus, estuvo trabajando en Casas Wagner, que eran las tiendas donde vendían instrumentos en Guadalajara. Y ya después, como a los 70 años, se interesó en empezar a pintar en papel. En la casa había pinturas, había pinceles de mi hermano. Empezó a pintar cosas y decía que no quería echar a perder papel bueno, entonces pintaba papel reciclado. Tenemos por ahí algunos papeles de los primeros que pintó. Fue logrando una técnica como muy propia, que algunos dicen que es como arte naif. Sí logró un estilo propio, y tuvo, como algunos pintores, tuvo varias etapas. Tuvo la etapa donde pintaba puro ranchito, campesinos, lo que él veía en su niñez, en el campo, las vacas, las chivas. Y luego cambió otra etapa donde pintaba retratos, y luego pintaba paisajes ya fuera de lo común. Después pintaba cosas abstractas. Cambió, yo creo que fue experimentando, le fue gustando y fue experimentando cosas nuevas, y hasta
cuando se integró a las actividades de herencia milenaria fue cuando se hicieron algunas exposiciones, especialmente la de Nueva York, que le acerqué algunas piezas en barro para que las pintara, para que pudiera participar en esa exposición de cerámica en Nueva York. Y sí participó, creo que con unas 3, 4 piezas. Y a partir de ahí, pues siguió pintando cerámica, siguió pintando jarrones, platos, tiene muchos. También tiene muchas esculturas en barro, pintadas en frío y pintadas pintadas y quemadas con Greta, creo, ahí con Guillermo Valdivia. Mi papá siempre decía que pintaba por gusto, pero que pintaba muy en serio. Decía que él pintaba de sol a sol, aunque estuviera nublado, y lo tomaba como un trabajo. A las 9 de la mañana se levantaba, se persinaba en una virgen que él pintó, la Virgen de la Escalera, se persinaba, se iba a trabajar, desayunaba después. Si había fútbol, le gustaba mucho el fútbol de la Champions, que era el bueno. Dejaba de pintar para irse a ver la tele, y a las 6 de la tarde dejaba su trabajo, dejaba su estudio. Le gustaba pintar, se notaba que le gustaba pintar. Pintó en tela, en óleo, acrílico, acuarela, esculturas, barro, hasta en piedras de río pintó. Y por eso lo recordamos ahorita por su parte de vida donde trabajó la pintura, especialmente en la cerámica. Y pues yo agradecí siempre la oportunidad que le dieron de ser parte de Herencia Milenaria, porque pues como acompañante mío, sin la obligación de ir a las juntas y nada de eso, pero siempre se le tomó como un integrante más. Incluso hicimos un libro y está en esa lista del libro. Entonces, Herencia Milenaria es una historia de vida, está en la historia de vida de muchos de nosotros, y pues estos eventos nos dan la oportunidad de recordarlos, de pensar y de convencernos de que su paso por la vida no fue en vano, que dejaron mucho, a muchos nos dejaron mucho, y que por lo menos yo lo tomo a muchos de ellos, a los que ya fallecieron y a muchos que están en vida todavía, como ejemplos de vida. Yo estoy forjando mi historia personal como artesano. Pienso que ahí vamos, poco a poquito, y vamos a seguirle hasta que se pueda, pero en gran parte yo siento que lo que yo traigo como artesano, como gente que le gusta hacer cosas, por herencia de mi papá. Y aquí lo traigo presente. Es una camisa que él pintó en el 2011, y aquí la traigo hoy en este día especial. También tu hermano, ¿no? Mi hermano es como, él estudió artes plásticas, es escultor, él tiene una preparación académica, él vive en Zacatecas, él está haciendo su historia allá, tiene su taller de cerámica allá, vive allá, trabaja allá, pero nosotros acá hacemos nuestro trabajo, como muchos talleres en Tonalá, que ahí nos mantenemos trabajando a pesar de las condiciones económicas. Insistimos porque yo pienso que es lo que sabemos hacer y lo que nos gusta hacer. Entonces vamos a seguir en este oficio, en este noble oficio que tanto nos ha dado la oportunidad de conocer a muchas personas, a mucha gente, a mucho artesano, no nomás de Tonalá, en las giras, en las exposiciones, en los festivales. He tenido la oportunidad de conocer a gente de artesanos
de todo México y de otros países, y eso es lo bonito del oficio de ser artesano. Te da la oportunidad de conocer y de que te conozcan a ti y de lo que haces. Y eso pues son oportunidades de vender para seguir produciendo. Muchas gracias, Sergio. Ángel, ¿gustabas comentar algo más? Pigmenio. Pero sí, en relación a la familia de Toño, decirles que acabamos de ver, mi esposa y yo, en Zacatecas, un nuevo museo que se abrió, el señor Julio Rentería, que lo han de recordar, que tiene estas piezas de Toño como sus piezas más especiales. También prácticamente Fernando Jimón y familia y Toño son los únicos artesanos de Tonalá presentes en esa colección. Entonces es un museo que aún no se abre al público, pero que mismo Julio nos dio la oportunidad de conocer, y que creo yo que es un extraordinario ejemplo de lo que se está haciendo como esfuerzos personales. Es un empresario, no es una institución de gobierno, como un museo que también rescata la obra de algunos maestros artesanos para enaltecerla, ¿no? Entonces pues también hay buena parte de su legado. Sí, solamente recapitular también en relación a herencia milenaria. Yo les suelo decir que es la asociación que más boletos de avión ha comprado a lo largo de su historia, muy por encima de instituciones, por empresas o instituciones de gobierno, ¿no? Con esa finalidad, o sea, no necesariamente de paseo, no, con esa finalidad de promover el arte tradicional de Tonalá, el arte tradicional y contemporáneo, que así se situó también para darle cabida a esa gente joven que estaba empujando en su momento por mejorar las condiciones y por involucrarse también con la agrupación. En relación también, no quiero pasar la oportunidad de mencionar a don Brígido, aquellos bonitos momentos que vivíamos en el Museo Nacional de la Cerámica, cuando escucharlos era eso, ¿verdad? Dejarlos hablar y escucharlos en sus conversaciones con gente como León Chávez Texeiro, como Antonio Ramírez, ¿no? El profe Chema, ya citado, un padrino de extraordinarios recuerdos, y pues entre otras muchas gentes que se acercaban también a aportar desde lo que ellos conocían, ¿no? Algunos ya también, muchos de ellos ya se nos han adelantado. Bueno, eso ha sido parte de los recuerdos que se despiertan aquí con todo esto, ¿no? Pues en obituarios no solo hablamos los que estamos aquí enfrente, sino también pues familiares y amigos que nos acompañan. Entonces en este espacio abrimos micrófono, aunque no hay micrófono, para quien guste hablar de alguno de los que estamos recordando. Hay familia de Toño Mateos, hay familia de don Brígido, compañeros también, ¿no?, de los demás compañeros. Quien guste hablar algo, ¿no? Brígido Pérez. Sí. A mi papá lo invitaron a hacer unas pintas que se hacían para cuando estalló la guerrilla en Chiapas. Entonces Paco Barreda tenía a buen fin invitar a mi papá. Entonces siempre tenía a mi papá su espacio para esa pinta. Y en una de las últimas pintas estuvieron mi cuñada y Sergio, mi hermano, con él acompañándolo. Fue ahí en el exconvento del Carmen la pinta. Y mi papá pues tenía su manta en el suelo, y dice mi hermano Sergio que se paraba y la veía de un lado, de otro, que le ponía acá, que le borraba. Y junto a él estuvo José Force, pero mi papá no sabía quién era José Force. Entonces a José Force le llamaba la atención ver a
a mi papá ya grande, ya de edad, muy mayor, y verlo cómo se metía a su lienzo, hasta que mi papá no aguantó y le dijo, cada quien su cuadro, no me vayas a robar mi idea. Entonces mi papá nunca se imaginó que iba a estar alternando con gente tan relevante y tener en su casa personalidades compartiendo comida en su mesa, como fue Paco Barreda, Benito Zamora, otros artistas que se me van de nombre, pero yo creo que mi papá nunca imaginó que hasta en un libro que se editó del exconvento de esas pintas está mi papá, y José Force está a un lado de mi papá. Entonces para nosotros fue muy bonito ver lo que él realizó solito, él solito, independientemente de mi hermano el mayor, él solito se fue forjando su caminito. Y cuando él fallece, también sentimos muy bonito que haya tenido reconocimiento mi papá. Él se fue un 25 de diciembre, para que no se nos olvidara. Entonces, es muy bonito porque revivo que Sergio estaba platicando y me revivo las cosas que él hacía cuando estaba pintando. Y me acuerdo cuando Sergio andaba con Toño precisamente también, recordamos a todos. Y se siente muy padre que no se tengan en el olvido, que sigan ahí presentes, aunque no estén físicamente. Pues creo Muchas que mucho gracias. de lo que hablaron Ángel, Sergio, es eso, ¿no? Que constantemente están ahí. Sí. Es muy agradable poder, con el tiempo, recordar todo esto a través de sus obras. A través de sus obras, ahí yo me ha tocado ver trabajos que realizaron algunos artesanos en lugares donde definitivamente no te imaginas, ¿no? O una vez en una tienda de artesanías de aquí ahí en Tonalá, estaban rematando cosas que cuando las veo dije, estas piezas son de las que nosotros elaborábamos, de las que nosotros trabajamos. Entonces sí, te llega el recuerdo y es muy bonito lo que comenta Nena, ¿no? Pues de que no se quede en el olvido. Vemos sus piezas, vemos sus obras y volvemos a recordarlos como están. Por mucho tiempo la Caja Popular Sigualpili tenía como era su logo, una foto de don Benjamín Olvera pintando un carro en Sot, sí. ¿verdad? Soy el actual presidente de Herencia Milenaria y me acuerdo muy bien de todos ellos. Me acuerdo de don Benjamín Olvera, Segura, de ¿cómo se llama? Del señor Felipe Tornero Ramos, su participación, su obra fue representativa de Herencia Milenaria, de su obra. También con nosotros tuvimos a Francisco Javier Ramos Lucano. Él fue uno de los pilares de la agrupación. Fue una persona muy didáctica, participaba en todo. Yo aprendí mucho de Javier Ramos, de todas esas personas, hasta el papá de Sergio en su arte conceptual. Yo tenía una idea del arte y vi la obra de don Brigio y dije, no, se transformó mi percepción de lo que es la abstracción, los conceptos, las naves, todo eso. Toda esa gente dejó su huella en el grupo y lo seguimos recordando. Bueno, a mí me gustaría comentar el gran trabajo que tenemos los jóvenes, que somos de Tonalá, el seguir mostrando o el dar a conocer a las personas
que no conocen a todos estos artesanos y su trabajo. Tenemos mucho trabajo que hacer los jóvenes para que no mueran estas historias, estas técnicas, que a pesar de que los tonaltecas sabemos algunos nombres, que se conozca más allá, como estas pláticas, el recordar anécdotas, el recordar viajes, y que sea más enriquecedor, ¿no? Me parece un gran trabajo para los jóvenes de Tonalá el seguir mostrando lo que es de ahí de Tonalá. Algo pequeño, me tocó estar cerca de Toño, de mi abuelito, de muchos artesanos que ahorita hacen falta, y volteas a ver qué hay ahorita en la artesanía y ves muchos jóvenes, pero también hay que preservar lo que en algún momento hubo, ¿no? Las técnicas y las personas que fueron parteaguas de estas técnicas. El año pasado Sergio me prestó un par de piezas para una curaduría que se hizo en el Museo Robelanguiano, ¿no? Parte del diseño museográfico yo coloqué estas piezas entre una obra de una artista pues sumamente reconocida como es Leonora Carrington, ¿no? Y yo muy intencionalmente lo coloqué ahí porque decía, es que Don Brígido se merece que esté al lado de Leonora Carrington, porque su arte es tan bueno que debe de ser apreciado al lado de estos grandes artistas, ¿no? Y yo estaba muy emocionado porque desde que conocí a Sergio, conocí también a Don Brígido en su obra, y siempre quise hacer algo con esas piezas, y bueno, ese momento fue cuando se me permitió, y pues bueno, no le dije a Sergio así, pero ahorita lo recordé y lo quise compartir, ¿no? Muy gustoso de hacer algo con las piezas de tu papá. Y bueno, pues para finalizar, Sergio me compartió una reflexión y pues no sé si quieres comentarla, Sergio. Claro. Estamos hablando aquí de nuestros familiares, de nuestros amigos que ya no están, y así como ellos, hay muchos artesanos que ya se han ido, y estos eventos que se organizan nos ayudan, como decía Patti, nos ayudan a tener en la memoria, tenerlos en la memoria y no olvidarlos. Pero yo personalmente pienso que podríamos ir un poco más allá, de que la memoria, los recuerdos no sean solamente dentro de la familia de cada uno de los que fallecen. Comenté algo con Miguel, que pues no es una ocurrencia, es una idea que va saliendo cuando yo veo que muere alguien, pasa su novenario, y luego ya como que se van disipando en el olvido del tiempo. Yo personalmente creo que, y he visto que muchos artesanos de Tonalá no trabajan para que alguien les haga un monumento, no trabajan para que alguien les haga un libro o para algo en especial, más que para vivir de ello. Ellos trabajan en su taller, a veces anónimos o de incógnito, nunca buscan reflectores, nunca buscan ni siquiera participar en concursos, no son premiados, no son reconocidos, pero su trabajo artesanal ahí está. Todos nosotros somos fruto del trabajo de muchas generaciones anteriores, y yo creo que se debería hacer algo en la comunidad, que ya sea junto con las autoridades o junto con una asociación civil, hacer un monumento especial para artesanos que van falleciendo o que ya fallecieron, que están ahí, muchos artesanos reconocidos y muchos artesanos anónimos, que todos aportaron su trabajo a que Tonalá se siga manteniendo como un municipio conocido por su trabajo artesanal, alfarero,
y la idea es hacer un monumento o un memorial para todos ellos. Y tal vez en algún momento, si se hiciera, que en algún momento, si tenemos los méritos, que nos pongan ahí en nuestro momento. Pero un monumento, una pared, seguramente muchos han visto que cuando, por ejemplo, en Nueva York, que se cayó un avión, hacen un memorial donde recuerda los familiares y toda la comunidad y toda la ciudadanía ven el memorial y recuerdan a esas personas que aportaron algo en ese momento. Los artesanos en Tonalá, si tuviéramos un memorial, un muro de poner un cuadrito de 10x10 con el nombre del artesano, con una plaquita de cerámica y si es posible hecha con la técnica que trabajó, aunque se vaya llenando. Aquí vemos un ejemplo de que se puede hacer mucho en un espacio corto, caben muchas personas. Yo me imagino un muro con cuadritos de 10x10 con los nombres de esos artesanos y donde poder ir a buscar a nuestros familiares, amigos y donde en algún momento nos vayan a buscar a nosotros. Vamos a ver qué se puede hacer, vamos a madurar la idea, pero lo que yo estoy convencido es que no se deben dejar morir en el olvido a los artesanos, porque estos eventos nos ayudan a tenerlos presentes, pero hay que ir un poco más, porque si no se organizan estos, nomás nos acordamos nosotros, y esto yo pienso que se lo merecen los artesanos que ya fallecieron, se merecen estar en un lugar donde puedan ser recordados y puedan ser conocidos, como dice Patti, que los conozcan y que haya una especie de información de lo que hicieron en vida, del trabajo que hicieron, de sus piezas, una foto de sus piezas. Cada uno tenemos una especialidad. La especialidad de Toño es la miniatura, no hay otro como él. En broma una vez platicamos que él, para trabajar todo el año, compraba un costal de barro o con el material de una maceta grandota. Él trabajaba un año completo porque sus piezas eran pequeñas. La cosa es que él hacía rendir el material con el trabajo que le metía y convertía un puño de barro en una pieza de museo. Y así como Toño, don Benjamín, don Felipe, cada uno en su especialidad, se merecen ser recordados más allá de nuestras familias. Eso es una reflexión que traía, y ahorita es un buen momento para mencionarla. Tal vez no haya trascendencia, pero ya salió la idea. La va a ver, Sergio. Es una excelente idea y hay que materializarla. Hay que hacer lo que se pueda para hacerla. Pues en parte también la intención con este proyecto y alojarlo en estos espacios institucionales tiene que ver precisamente con esto, porque una de las cosas que yo me daba cuenta es que cuando muere un artesano no hay eco, ¿no? O sea, se queda como en la familia, en la cuadra, con los amigos, compañeros. Pero, ¿qué pasa con el reconocimiento a su trabajo, ¿no? Que como ya nos compartieron, no solo es de un rato, sino son de décadas, sino es que toda la vida haciendo lo que hace. Y entonces yo me planteaba este cuestionamiento de por qué las instituciones no lo hacen, ¿no? Porque solo lo hacen con algunos pocos que son como los famosos o reconocidos. Y por eso es que planteaba hacer este tipo de actividades en estos espacios, que la institución se diera cuenta, ¿no? También un poco el nombre de Obituarios de Barro tiene esa intención de pronunciar que todos estos artesanos han muerto, algunos recientemente, algunos con algunos años más, pero eso, que la institución se dé cuenta, que haya un reconocimiento, que las personas se encuentren aquí y sepan, pues,
hasta dónde ha llegado el trabajo de sus familiares, de sus amigos, de sus compañeros. Y eso, ¿no? Tiene esta intención, y creo que pues este agradecimiento a Mayra Huerta, que abre este espacio, que también nos abrió otro en la Casa Museo López Portillo. Ella lo entiende, ella trabaja también un poco con este tema, y pues como una primera etapa del proyecto pues termina aquí, y creo que pues sumamente agradecido con los artesanos, que siempre me han enseñado mucho, y también yo maravillado siempre de escucharles, ¿no? Con Ángel especialmente, porque pues a través de él fue cuando inicié en este tema, y también pues de su trabajo, de sus palabras. Me han compartido mucho de esta mirada hacia el arte popular. Y bueno, también con Sergio, que siempre que voy con él hablamos un montón, y falta tiempo siempre, ¿no? Siempre. Entonces son como dos personas que me han aportado mucho, más los demás, ¿no? El caso de los que recordamos, y otros que están pues en el camino. Y eso, de nuevo un agradecimiento, y pues finalizar con un aplauso para quienes recordamos, y seguiremos recordando, ¿no?